Cuéntame. Mira, Molengo, estamos en lo que es dentro de los montes comunes de Cierzo. Y digo comunes, no digo comunales, porque alguno siempre se despista. Los montes comunes de Cierzo, que venían desde la antigua frontera de Castilla en Alfaro, por la margen derecha del Ebro, Sí. llegaban a Tudela, las huertas de Tudela, al río Keiles, subía hacia la Muga con Aragón, y luego ya volviendo también por la Muga con Castilla, al río Alhama, a la zona de Fitero, para terminar en Alfaro. Todo eso era la antigua facería de Montes de Cierzo. Los de Argenzón estaban al otro lado del río Alhama, y nosotros en este momento estamos terminando el paso en lo que es el término de llano, que es el que tienes allí. ¿Qué es esta zona de aquí? Sí. Que, por cierto, cuando en 1547 construyen el río Llano, le ponen el nombre de río Llano por el término, ¿no? Entiendo. Sí, bueno, pero no se llama río. Vale. O sea, no es un río. Se llama acequia Río Llano. Es un canal artificial que arranca en Fitero y que llega regando la margen izquierda, su margen izquierda hasta la Cañada y hasta llegar a Los Fieles, el partidero donde las aguas sobradas del término de llano se dividen en tres partes iguales: Tudela, Corella y Cintruénigo. Voy tomando nota para el guión, ¿eh? ¿Qué sabes tú del llano? Bueno, a ver, históricamente sé bastante porque he estado en el Archivo General de Navarra, el Archivo de Tudela, el Archivo de Corella, el de Alfaro, el de Cintruénigo, más el propio que tenemos en la Fundación. Y históricamente tengo bastante información. Lo que me he perdido es un poco por los términos, ¿no? Porque yo pensaba que el río Llano era porque regaba el llano, que el llano para mí era encima digamos, de la variante. Y entonces me di cuenta que el llano realmente empieza en Fitero, en la Muga de Fitero, ¿no? Y a partir de ahí, pues sé que estamos en Molengo y no te creas que sé mucho más, ¿eh? Se le llama Molengo, pero no se llama Molengo. Es Moluengo. Moluengo, que es una abreviatura de Monteluengo, Montelargo. Igual que la Camerta. Le llamamos la Camerta, pero es Camelta. Camelta. Y yo incluso he leído a alguien decir que viene de Camalta. Bueno, significa Camalta o puede significar cualquier cosa. Sí. ¿Sería la Camelta, sería entonces el monte más alto de Cintruénigo o no? El que vemos sí. O sea, si tú miras alrededor, el monte más alto que se ve de Cintruénigo es la Camerta, con 488 metros. Pero realmente el punto más alto de Cintruénigo es un cabezo que hay en la Muga de Fitero, encima de los Fustales, a unos 400 metros a la derecha de la carretera de Valverde, para entendernos, que es el Balondillo. El balón. No balón, no, Baldondillo, que tiene 528. Al final, ese es el punto más alto, pero no se puede ver porque está rodeado de los montes. Pero eso no tiene nada que ver con el llano. ¿Con qué otros nombres conoces al llano? Bueno, históricamente se le llama río Llano, se le llama río Serenado y se le llama también río de las Minas. A eso le llamaban los de Tudela. Es decir, el río Llano parte de la presa de Quiebracántaros y llega hasta Los Fieles. En Los Fieles, el río que va a Tudela, que va muy manso, por eso de ahí el nombre de Serenado, es el que va de Los Fieles a la embocadura de las Minas. Las Minas es el túnel de las Minas o río de las Minas, y luego ya sale en el Boquerón, que hasta el Pulguer, lo que nosotros hemos llamado toda la vida el Balsón, es el río del Boquerón. Bueno, a ver, tú aquí no haces más que decirme a ver que sé poco, pero ¿tú sabes por qué históricamente le ponen Boquerón a la salida del agua del río Llano Serenado de las Minas? A ver, venga, listillo. ¿Por qué le llaman Boquerón? Porque había un estanque con boquerones y anchoas. Y a ver, Boquerón es porque es una boca grande que cuando tú la ves, cuando venía el río Llano, hace como que escupe. No es el boquete Boquerón, es de boca. Muy bien, boca, muy Boquerón, bien. Boquerón. Aprobado, que estamos en fase de la primera evaluación. Aprobado, ¿eh? Una pregunta sí que quería hacerte yo por desconocimiento, sobre todo desde que he estudiado desde el año 1128, con Alfonso I el Batallador, nos da 5 días de agua y estamos durante 854 años solo con 5 días de agua. Es algo como que me ha sorprendido muchísimo. O sea, hemos evolucionado, yo creo que en 1128 estaríamos alguno o bastantes menos que los que estamos ahora, ¿no? Es lo que yo creo. Menos que los que estamos aquí. Menos. ¿Por qué 5 días solamente? ¿Por qué no hemos conseguido más años en 800? El primer reparto que se tiene escriturado es el de Alfonso el Batallador, donde da 5 días a Cintruénigo, que es en 1128, con la conquista, con la zona esta de Tudela, 5 días a Cintruénigo, 5 a Corella, y de los otros 20 que quedan, Corella también podría llevarse 10 días por el río Cañete. Eso, posteriormente, hay otros repartos
donde siempre se dice 15 días para Corella, 15 para Alfaro, salvando los 5 primeros días de cada mes que tiene Cintruénigo. Efectivamente, eso se extendió hasta 1952, cuando Alfaro, por circunstancias, bueno, porque tiene el canal de Lodosa, ya más o menos no utiliza el agua de la lama, vende a Cintruénigo y a Corella 6 días a cada uno. Y luego, posteriormente, hace cosa de 30 y tantos años, terminamos, digamos, por absorber los 3 días o 4 que le quedaban a Alfaro. Hoy en día, desde la salida del sol del día 22 de cada mes hasta la salida del sol del día 6 de cada mes. En resumen, 850 años 24. Con solo 5 días. No, de lo que agua. pasa que, a ver, el término, al ir extendiéndose el término, Eso lo documentaré bien para meterlo en el vídeo. en aquel que momento, la gente claro, lo vea pues gráficamente. los 5 días serían suficientes para las huertas, para lo que es la margen izquierda de la Lama, pero al ir extendiéndose el término, no se ampliaron los días. Pero los cirboneros, que para eso sí siempre han tenido mucha cabeza y mucha iniciativa, buscaron la solución. Entonces se dieron cuenta de que si cogíamos nosotros el agua en la huerta durante los 5 primeros días, pero sobraba, se la llevaban los de Corella. Y en los 10 días de Corella, si sobraba, se la llevaban los de Alfaro. Y entonces estos dijeron, Vamos a cambiar el pueblo. Vamos a ponerlo al lado del Alfaro, ¿no? vamos a llevarnos las aguas sobradas de los de Corella y los de Alfaro. Ah, al revés. Y se consiguió. Costó trabajo, costó mucho esfuerzo, pero mediante sentencias ya se dio las aguas sobradas de Corella y Alfaro para Cintruénigo. El río Llano, la acequia Río Llano, es el primer río de la margen derecha con derecho a aguas sobradas. Y de ahí se extiende todo esto. Bueno, me viene muy bien todo lo que me estás contando para preparar el guión. ¿Y cómo es esto de preparar un documental? ¿De dónde ha venido? Bueno, la idea del documental vino porque, no sé si sabrás, el año pasado la bodega Cirbonera celebró el centenario, celebró 100 años, ¿no? Cosa que me llamaron para si yo podía explicar en un documental un poquito la historia del pasado, presente y futuro de la bodega. Claro, cuando me puse a estudiar el pasado, me di cuenta de lo importante que ha sido la tierra, el agua, la agricultura, el apoyo y el esfuerzo que han hecho los de Cintruénigo a lo largo de los siglos para conseguir el Cintruénigo que hoy teníamos. Y eso yo no lo podía contar en un minuto aproximadamente que tenía la introducción para ese vídeo, ¿no? Entonces me puse a trabajar y creo que Cintruénigo se merece tener el conocimiento, por lo menos de lo que hemos investigado hasta ahora, para que conozcan lo que pasó y cómo la unión de los cirboneros a lo largo de la historia es la única manera que nos está haciendo hacernos fuertes, ¿no? Y esa es un poco la idea. Pues conociéndote, me imagino que ya tendrás la idea del guión y todo, ¿no? Bueno, la idea de pedirte colaboración es porque tú eres un sabio en estas cosas, yo soy un pardillo, y yo creo que si nos juntamos los dos podemos hacer una cosa digna para Cintruénigo, ¿no? Entonces, lo que sí tengo claro, a ver qué te parece, yo creo que no debemos contarlo nosotros, creo que el vídeo tiene que ser contado por gente joven. Yo he pensado, por ejemplo, que tengo mi sobrina Irache, que es periodista y es humanista, pues que nos repase el guión, que nos dé una orientación más juvenil del vídeo. También he pensado, no sé si conoces, hay un chico en televisión, Telenavarra, que se llama Sergio, que es periodista, pues pedirle su colaboración para que también aporte al vídeo. Luego me ha sido muy sorprendente porque, claro, estamos hablando de construir un río, de construir unas minas hace 500 años. Eso no es llamar ahora por teléfono al de excavaciones Pepito, ¿no? Eso tiene una complicación importante. Entonces contacté con Alberto. Alberto es un chico que es ingeniero civil, no sé si lo conoces. Alberto es apellida Garballo, trabaja en Madrid. Sí, joder, vete. Hijo de ese, pues es ingeniero. Está por ahí su madre. Ah, bueno, pues ese es ingeniero, pues ese he pensado en él para que... Estamos en el llano, no en el cine, ¿eh? Bueno, hemos hablado con él, ¿eh? Eso es. Y luego también quiero tener una perspectiva un poco más económica de la situación y entonces hablé con Martina. Martina, ¿sabes quién es Martina? Martina Jiménez. Bueno, es igual, si no lo sabes ya la verás en el vídeo. Y luego tenemos una dificultad muy grande porque estamos hablando de contar cosas de hace 500 años. Yo tengo mucho documento antiguo, pero tengo poco grafismo. Entonces he pensado, hay una chica en Cintruénigo que se llama Cristina Celigüeta, que es, creo que, licenciada en arte, y nos puede ayudar a confeccionar los dibujos que necesitemos un poco. No sé qué te parece un poco la idea. O sea, tú y yo hacemos el guión, ellos nos los corrigen y hacen su propio... ¿Lo ves bien? Perfecto. Oye, eso es una ABC, pues tendrá años el periódico, ¿no? Esto es una joya. Esto es una joya. Esto es el periódico ABC del 10 de febrero de 1904. Entonces ABC solamente hacía 2 periódicos a la semana, ¿no?
Solamente tiene 8 páginas, pero fijaros, en la página número 7, junto a la rebelión africana contra Alemania, famosa en el mundo entero, a media página pone: imponente manifestación popular habida en Tudela, el día 2, para protestar contra los abusos que el pueblo de Cintruénigo está cometiendo en los montes de Cierzo y terrenos propiedad de Tudela, verificando sus replantaciones prohibidas por sentencia firme, y en una manifestación a la que acudieron 6.000 personas, que se limitaron a pedir con energía, pero con orden, justicia para Tudela. Claro, esta noticia me dejó un poco sorprendida, entonces investigué y coincidí con Miguel Chivite, que es secretario del Ayuntamiento de Tudela. Sí. Bueno, pues su bisabuelo, Eusebio, escribía su diario de vida. Y entonces escribió una cosa antes de este hecho, y te la voy a leer. Es el sábado 23 de enero de 1904. Bajamos a Campo la Sierpe todos los de Fitero y Cintruénigo, a guardar a los de Tudela, que subían a destepar las viñas, y al final no subieron de miedo, porque hubo conciencia de que había más de 2.500 almas aguardándolos, unos con palos, otros con escopetas, e incluso con toda clase de armas. Allí había hasta mujeres armadas. Don Manuel Medrano se fue a Tudela a las 7:15 de la mañana y estuvo oculto en unos matorrales hasta que se enteró que venían los de Tudela. Volvió a toda prisa por la noche sobre las 11:30, lo comunicó al ayuntamiento. Enseguida reunieron a todo el ayuntamiento y fueron llamando casa por casa para notificar a todos los de Cintruénigo, corneta incluida, que además alguien fue a Fitero a avisar a los fiteranos, que aparecieron a las 4 de la mañana, para bajar todos con 2 guardias más todo el pueblo y Fitero a la zona de Campo la Sierpe. Y a las 7 de mañana, como ya no aparecieron los de Tudela, se subieron todos contentos y hasta el Ayuntamiento de Cintruénigo organizó una orquesta, especialmente en agradecimiento a los de Fitero. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la cosa? Bueno, todo esto viene de la antigua facería de Montes de Cierzo. El término municipal de Cintruénigo, como el de Tudela, como el de Fitero, como el de Corella, tiene 120 años escasos. Es decir, en 1901 se parte lo que eran los montes comunes, donde teníamos el aprovechamiento común, se parte y se lleva cada ayuntamiento, cada población, se lleva su parte. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que detrás de Molengo, Campo la Sierpe, a la izquierda tenemos el Vallejuelo, Los Royales, Basentil, todo eso, que está muy alejado de Tudela, pero está relativamente cercano a Cintruénigo, había sido cultivado por los timoneros. Pero en la partición tocan el término municipal de Tudela. Y bueno, cualquiera que tenga fincas en Campo la Sierpe sabe que esas fincas pertenecen al término municipal de Tudela. Tudela lo que quiso es recuperar el terreno, destepando, que el tema del pedir los destepes tiene ya 400 o 500 años y Cintruénigo siempre consiguió ganar. Es más, ganó y además consiguió aumentar la zona a plantar. Entonces, de ahí viene todo eso. La ABC siempre ha sido muy revolucionario en estos sentidos. Bien. Bueno, si te parece... A lo que voy, y una cosa muy clara para que, con todo esto de Montes de Cierzo, del reparto, el hecho de abrir un regadío, el hecho de poner en regadío fincas, el fuero, que es el derecho navarro, lo santifica y cambia las leyes. Y dice que todo nuevo regadío deberá ser abierto indemnizando a los propietarios por donde pase el regadío, pero además va a crear propiedad para sus poseedores. De modo que eso de los comunales, pues lo vamos a dejar entre comillas. Eso dice el fuero nuevo, no yo. Bueno, yo lo que os animo, yo soy pobre y no tengo tierras, entonces no puedo ayudaros mucho. Lo que sí puedo recordar a todos los que tienen tierras es que en los 500 años que he estudiado, siempre Cintruénigo ha salido adelante, no porque ya tiene unos factores, sí es verdad que ya tiene un par de personas que las veremos en el documental, pero siempre ha sido porque se han unido para luchar por algo en lo que creen y en lo que saben que son merecedores. Oye, y yo os animo a eso. Pues Alfonso, me gusta lo que planteas. Mira, como hace mucho Cierzo aquí, conmigo. Vámonos al pueblo. Te sigo contando. Sí, y ya vamos a porque hablar. es importante divulgar la historia. Es que si no... Que somos lo que somos gracias a eso, o a pesar de eso. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez cómo ha evolucionado Cintruénigo a lo largo de su historia para llegar hasta aquí?
su origen, sus calles, sus campos, sus ríos. ¿Por qué somos uno de los pueblos más grandes de Navarra? Para entender el presente de nuestra localidad, tenemos que retroceder 500 años y remarcar las luchas constantes de sus habitantes para proteger uno de sus mayores tesoros, la tierra y el agua. El llano es una pieza fundamental para el progreso de la villa. A comienzos del siglo XVI, Cintruénigo albergaba unas 80 familias en un recinto amurallado con 4 portales, una torre y un castillo cuya construcción data del siglo XII. Había también una iglesia donde la actual y 2 molinos, uno en la cantera, que aún existe, y otro en las Espeñas. Las fincas agrícolas, situadas al margen izquierdo de la Lama, principalmente huertos y prados para el ganado, eran el principal sustento de la población. Aquí aparecieron, en el siglo XII, las primeras plantaciones de viñedos de nuestra villa. En 1521, Navarra dejó de ser reino y se incorporó a la corona de Castilla. Los fueros y las costumbres no se tocaron, lo que produjo en Cintruénigo un aumento demográfico considerable. Comenzó a llegar gente de todas las partes atraídas por las condiciones del fronterizo lugar, lo que obligó a construir las primeras casas fuera de las murallas, hacia el barrio de San Martín. Pero ¿cómo alimentar este incremento sustancial de la población ante la escasez de tierras de cultivo? En 1528, Cintruénigo atravesaba una situación muy precaria. Por ello, los cirboneros dirigen al emperador Carlos I un memorial en el que exponen su situación y solicitan, como congozantes de las tierras de los Montes Reales de Cierzo, más derechos de cultivo, caza, pastos y leña, para poder así atender a una población creciente. Algunos grandes terratenientes de Tudela y Corella se oponen radicalmente y llevan a la villa de Cintruénigo a los tribunales por ocupación ilegal del Monte Común. Un año más tarde se dicta sentencia a favor de Cintruénigo. Se autoriza la plantación de vides y frutales en las tierras más próximas a la villa, a la derecha de la Lama y en el término del llano, junto a las ruinas de la más antigua ermita de la localidad, la de San Sebastián, en el paraje de Campo Nuevo, el Viejo. Es verdad que la sentencia no fue casual. La intervención del doctor García Hernández Carrascón fue determinante. Natural de Ágreda, fue abad de Cintruénigo y canónigo de Tarazona, además de íntimo amigo del Papa Adriano de Utrecht. Un hombre de gran contribución social que siempre favoreció los intereses de la villa e impulsó la primera fase de la reconstrucción de la iglesia San Juan Bautista y su retablo. Se iniciaba en ese momento el mayor progreso económico y social de Cintruénigo. Cintruénigo siguió creciendo y adquirió más tierras para la plantación de viñedos y olivos, pero no tenían agua para el riego, por lo que en 1545 solicitan al virrey de Navarra abrir un nuevo regadío. Piden trasvasar agua del río Alhama para regar las nuevas plantaciones del llano. Como era de esperar, Corella, Tudela, Alfaro, Fitero y su monasterio se opusieron, pero la justicia dio la razón a Cintruénigo. Así es, como 2 años después, comienza la construcción de la presa y del río Llano. Su punto inicial fue en la peña de Quiebracántaros, en la localidad de Fitero. Pero, ¿cómo se construye el río Llano hace ya 500 años? Como os podréis imaginar, en 1547 no existían ni topógrafos ni maquinaria de obra civil como conocemos hoy en día. Lo que sí existían eran maestros de nivelar y de medir el agua. Entre ellos, Domingo de Lizalde, Pedro y Juan de Yarza, que fueron los encargados de trazar este primer tramo del río Llano.
Para el desarrollo de la ingeniería de la obra se utilizaron técnicas árabes que son palpables, como la presa o azuz, cuyo objetivo es elevar el nivel del agua del río Alhama y desviar su cauce hacia el nuevo río, el río Llano. Posteriormente, a base de pico y pala y manteniendo un pequeño desnivel, se fue cavando el río durante 5 kilómetros hasta llegar a Cintruénigo, consiguiendo traer el agua por su ser desde la cota 416 hasta la 413, es decir, con tan solo 3 metros de desnivel. No hay acueductos ni sifones. El río Llano solo se sirve del terreno para ir ganando desnivel, con curvas y contracurvas, pero siempre manteniendo una pequeña pendiente. Cintruénigo tenía nuevas tierras, la autorización para construir el nuevo río y permiso para trasvasar el agua del río Alhama. Pero ¿de qué cantidad de agua podía disponer? Río Alhama pudiera significar río de aguas calientes o de los baños, en referencia a los baños termales de Fitero. Tiene su nacimiento en la localidad soriana de Sollacabras y atraviesa varios pueblos antes de llegar a Cintruénigo para después desembocar en el Ebro, en la ciudad de Alfaro. El aprovechamiento de las aguas del río Alhama quedó establecido en 1128 por Alfonso I el Batallador, quien concedía los 5 primeros días del mes para Cintruénigo y el resto para Corella. Los de Fitero, al tratarse de las huertas del monasterio, podrían disponer del agua siempre que fuera necesario. Pero esta concesión creó una constante hostilidad bélica con la localidad de Alfaro, perteneciente por aquel entonces al Reino de Castilla. Esto da lugar en 1370 a la intervención de Carlos II, rey de Navarra, y Enrique de Trastámara, rey de Castilla, para dar nueva forma al aprovechamiento de las aguas del río Alhama. El nuevo acuerdo real siguió perjudicando sustancialmente a los de Cintruénigo, ya que solo se les concedía el uso del agua los primeros 5 días de cada mes, a Corella los 10 días siguientes, a Alfaro los 16 días posteriores y a Fitero un aprovechamiento sin limitación alguna. Cintruénigo pleiteó en numerosas ocasiones, demandando un uso más razonable del agua. Sin embargo, lo único que consiguió fue poder utilizar las llamadas aguas sobradas, es decir, las aguas que le sobran a los demás. Y son estas aguas sobradas las únicas que podría canalizar el nuevo río Llano. Cintruénigo siempre consideró que 5 días de agua no eran suficientes para el riego de las tierras cultivables. Por eso, en varias ocasiones se apropió indebidamente de ellas. Esto originó gravísimos conflictos armados e innumerables pleitos con el resto de los pueblos, como el ocurrido en 1541, cuando varios espías alertan a Cintruénigo de un próximo ataque de los de Alfaro. Ante esta situación, el ayuntamiento solicitó ayuda a Tudela, les pidió el envío de 50 escopeteros. Para repeler el ataque previsto, Corella y Fitero, junto con los ballesteros de la Santa Cruz de Cintruénigo, concedieron hombres armados. Cuando los de Alfaro llegaron a Cintruénigo y vieron semejante batallón de defensa, abortaron el ataque. Este suceso no fue el único. En 1569, más de 2.500 hombres armados de Alfaro llegaron hasta la localidad en plan de combate, arrasaron con todas las cosechas y arbolado. También, Corella abrió de manera ilegal una acequia en tierras de Cintruénigo y puso a un clérigo armado con pistola para vigilar. En voz alta, todo aquel que se acercaba le gritaba: «Y voto a Cristo que quien llegue a cegar la acequia, que lo tengo que matar».
Pero las aguas de la Lama no solo enfrentaron a los de Cintruénigo con el resto de los pueblos. También la Iglesia Católica castigó a los de la villa en 1486 con la excomunión, argumentando el robo de 1000 cabezas de ganado al Real Monasterio de Fitero y el asesinato de un hombre. El Papa Inocencio VIII nos absolvió de la excomunión a los 4 meses por falta de pruebas. La localidad tenía la necesidad de crear nuevas plantaciones para seguir atendiendo a una población cada vez más numerosa. Puso la mirada en su entorno más cercano, al este de la localidad, en las tierras de los Montes Reales de Cierzo. Toda una zona llana que se extiende entre los parajes de la Camelta, Moluengo y Clavijas. Era el mejor término para ir a trabajar y volver en el mismo día sin que la noche se apoderase. Estas nuevas plantaciones de viñedos alarmaron a los terratenientes de los pueblos de Tudela y Corella. Pretendían monopolizar la producción, el precio del vino y controlar el uso de las tierras. Nuevamente, innumerables pleitos y demandas que se saldaron con desigual fortuna para la villa, como el pleito ocurrido en 1560, cuando el Consejo Real de Navarra tiene que volver a intervenir reconociendo a los de Cintruénigo todas sus plantaciones realizadas hasta la fecha. Les advirtieron que ya no podían plantar más. La sentencia dictaminó lo siguiente: so pena de perdimento de todos sus bienes y destierro perpetuo del reino de Navarra. Los problemas seguían sucediendo, esta vez en 1568. Corella y Tudela alegan un nuevo incremento de plantaciones de viñedo, y en esta ocasión Cintruénigo pierde la sentencia. Les obligaron a desportillar varias fincas de la villa. Es en esta sentencia donde queda documentado el primer catastro de viñedos en terreno cirbonero. Pero era tal la calidad de los vinos generados por los de Cintruénigo que el virrey los demandaba para sus despensas. Era considerado el mejor vino de Navarra. Incluso otras localidades lo adquirían para mezclarlo con los suyos y así mejorar la calidad. Se calcula que en 100 años se plantaron alrededor de 2,5 millones de cepas, el equivalente a 6.000 robadas de tierra. Lo mismo comenzó a suceder con el olivo. En 1550, don Pedro de Goñi había traído unas plantaciones de la localidad aragonesa de Alcañiz. En pocos años, el aceite elaborado en el trujal municipal de la Cantera comienza a comercializarse fuera de la villa por su alta calidad. Don Pedro de Goñi fue alcalde de la corte y oidor del Real Consejo de Navarra, al cual el emperador Carlos I le concedió en Cintruénigo varias propiedades. Entre ellas se encontraban la Torre Fuerte, el castillo, el molino, el horno y algunas tierras. Para la iglesia donó el retablo de la Adoración de los Reyes, donde mandó realizar un retrato suyo y de su mujer doña Margarita de Baztán. Tudela no fue ajena a la evolución agrícola de Cintruénigo y vio cómo el agua se aproximaba a su término. Aprovechando la ocasión, alegó la insuficiencia de agua en el río Keiles y, como congozante de los Montes Reales de Cierzo y de las aguas de la Lama, reclamó en 1550 el aprovechamiento de las aguas sobradas concedidas a Cintruénigo. Pero no se conformaron y también pidieron la construcción de una acequia desde Fitero hasta Tudela. Tras 70 años de pleitos, se le concede a Tudela el derecho de uso de las aguas sobradas del río Alama, al igual que la construcción y la compra a su costa de las acequias necesarias para el trasvase. Para ello, Tudela se compromete a ensanchar el tramo del río Llano ya construido y crear una nueva acequia desde Los Fieles hasta el Boquerón. En 1624, Juan Olaso y Pedro de Angós Manero redactan los planos de la faraónica obra que conllevó una conducción subterránea durante 1.630 metros y la realización de 17 minas para la extracción de las tierras y la ventilación. Las obras fueron ejecutadas durante 5 años y en ellas participaron numerosos vecinos de Cintruénigo. Todo este tramo se conoce también como Río Llano, aunque su nombre original es Río Serenado o Río de las Minas. Las obras comenzaron con la construcción de Los Fieles. Esta obra tan particular sirve para dividir el agua proporcionalmente entre las tierras de Corella, Cintruénigo y Tudela. Le sigue un primer tramo a cielo descubierto para después adentrarse bajo tierra durante 1.630 metros
hasta alumbrar en el Boquerón. Para poder salvar el desnivel existente entre los Fieles y el Boquerón, se utilizó un túnel que ya se utilizaba en el Medio Oriente, denominado Qanat, el viaje del agua. La construcción suponía un reto importante. En primer lugar, había que excavar el túnel con las herramientas de la época: el pico, la pala, las cestas de mimbre, las carruchas. El túnel debía tener la altura sobrada de un hombre erguido. Y además, debía solventar dos problemas técnicos importantes. Uno, la correcta ventilación para el adecuado funcionamiento en el transporte de aguas. Dos, cómo extraer todo el material procedente de la excavación. Las obras no fueron nada sencillas, encontrándose con zonas rocosas y zonas arenosas que obligaron a modificar el trazado de la construcción que se inició por ambos extremos, siendo más rápida la excavación desde el lado de Tudela, lo que hizo que se extendiese más de lo necesario y no se encontrasen, de primeras, con el otro lado del túnel. Este contratiempo les hizo retroceder unos metros y buscar el encuentro. De ahí el nombre de una de las minas denominada la Mina Perdida. Para la construcción del último tramo de las minas, denominado el Boquerón, se aprovecharon de esta impresionante losa a modo de dintel superior, que sirvió de sujeción para todas las tierras del monte y evitar así el colapso. Para que os hagáis una idea de la envergadura de esta obra de ingeniería, se extrajeron aproximadamente 10.000 metros cúbicos de material, lo que supone unos 600 camiones de movimiento de tierras. De esta obra, los tudelanos dijeron que es la dicha fábrica tan suntuosa y de las que solían hacer los romanos, aunque lo cierto es que es mucho más árabe que romana. Cuando llegó el Alhama al término de Tudela, está documentado que hicieron muy grande algazara, llevaron el agua a la plaza de San Juan y llenaron las pilas bautismales de las parroquias, y los tudelanos se jactaban de que, de aquí en adelante, ha de ser el río Alhama el de las minas. Pero la finalización de las obras no solucionó el problema del aprovechamiento del agua por parte de los de Tudela, y no fue hasta 23 años después cuando Tudela adquiere los plenos derechos por sentencia ejecutoria del Real Consejo de Navarra. La población de Cintruénigo no paraba de crecer y cada vez se necesitaban más tierras para los cultivos, así que en 1665 compran al rey el término del llano por 5.000 ducados. El resto de los pueblos congozantes de los montes de Cierzo, Fitero, Corella, Tudela, Cascante, Murchante y Monteagudo, se oponen. Sin embargo, el rey, obligado por la penuria que por aquel entonces pasaba al erario real como consecuencia de sus guerras con Portugal, confirma la venta a Cintruénigo y propone la entrega del resto de los montes reales de Cierzo a los 7 pueblos. El precio total fue de 12.000 ducados, contribuyendo Cintruénigo a su adquisición con casi 1.300 ducados. Pero ese reparto proporcional no apaciguó las continuas desavenencias entre los congozantes, lo que obligó a Tudela, Corella y Cintruénigo a seguir pleiteando y a montar guardias con arcabuz, para que cada uno protegiese sus derechos de las aguas sobradas. El agua y las tierras siempre han estado muy ligadas al crecimiento de la población y su economía.
Por ello, eran bienes muy preciados, fuente de grandes disputas a lo largo de toda la historia. Una historia que no es tan antigua. En 1904, el periódico nacional ABC publicó una noticia de media página en la que se relataba textualmente: imponente manifestación popular habida en Tudela para protestar contra los abusos que el pueblo de Cintruénigo comete en los montes de Cierzo y terrenos propiedad de Tudela, verificando replantaciones prohibidas por sentencia firme. Tomaron parte de 5 a 6.000 personas que se limitaron a pedir con energía, pero con orden, justicia para Tudela, indicaba la noticia. También en 1984 los cirboneros, en base a sus necesidades de agua, decidieron taponar con un camión de alabastro la acequia de Corella, aquí en el Partidor de los Fieles. Esto creó un gran conflicto entre los agricultores de Cintruénigo y Corella. Fue necesaria la intervención de 40 efectivos de la Guardia Civil y los alcaldes de ambas localidades para establecer unas normas de convivencia. Es evidente que la adquisición de tierras de cultivo en los Montes Reales del Cierzo y la construcción del río Llano marcaron el progreso económico y social de Cintruénigo. Un progreso fundamentado en la unión constante de sus vecinos para reivindicar insistentemente sus intereses, con una constante vocación de emprendimiento, dedicación y esfuerzo a lo largo de los siglos. Pero otros hechos posteriores también han contribuido al progreso agrícola de la localidad. Hace 200 años, con el objetivo de unificar las cuestiones agrícolas y de riego, se creó la Junta de Agricultura de Cintruénigo, una entidad que dependía directamente del ayuntamiento. En esta misma época se constituyó la Sociedad Investigadora de Aguas, cuyo propósito fundamental era la búsqueda de nuevas aguas para nuestra localidad, como ocurrió con la construcción del Pantano de la Nava. Hace 100 años se constituyó la Comunidad de Regantes de la Nava y el Alhama, que aglutinando a todos los regantes se encargaba de gestionar el uso, aprovechamiento y distribución de las aguas de riego. Y en 1920 se fundó la Bodega Cirbonera Sociedad Cooperativa, una entidad que ha sabido gestionar una importantísima cantidad de recursos económicos que han sido fundamentales para Cintruénigo. Además, ha contribuido a la modernización y profesionalización de la actividad agrícola local y a la calidad de sus vinos. Han pasado 650 años desde la firma de la sentencia y la concordia sobre el reparto del agua del río Alhama y 500 desde la apertura del río Llano. Ahora es el momento de que se hagan realidad nuevas obras que den a Cintruénigo el impulso que necesita. Unas obras que, al igual que levantaron nuestros antepasados, permitan avanzar a Cintruénigo otros 500 años más y que las futuras generaciones lo puedan contar como un eslabón más en la cadena que une la vida y el desarrollo de Cintruénigo. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? Bueno, pues ahora vamos a tener una pequeña tertulia en la que vamos a contestar algunos aspectos... Ay, espera, perdón, la costumbre. Para que queden claros algunas dudas que nos han podido quedar. Entonces, en primer lugar, Faustino, a mí me gustaría saber por qué ha sido el agua siempre un bien tan escaso para los de Cintruénigo. Porque siempre ha habido poca.
A ver, no es que sea escasa para Cintruénigo, el agua es vital para todos. Es decir, sin un pueblo, una industria, cualquier cosa, sin agua no podemos hacer absolutamente nada. Cintruénigo, como hemos dicho antes en la presentación, se las fue ingeniando para, después de tener una pequeña porción de días del respecto del mes para poder regar, se las fue ingeniando para montar todo lo que hemos visto. Y aún así tenemos el pantano de la Nava, que también se ha visto que a través de la Sociedad Investigadora de Agua se hace en el siglo XIX. Es decir, ha sido una constante. Se ha hecho la elevación y ahora se espera lo que falta. Yo creo que para rematar la historia nos falta, como había dicho bien ahí Sergio al final, nos falta pues que venga el agua del canal de Navarra, del pantano de Vidoy. Ha habido una escasez de agua normal, cíclica, y nos las hemos tenido que ingeniar. Pero bueno, el Alhama es el Alhama, todos los conocemos, cada vez se ha ido secando y da lo que da. Pero vamos, sin agua, desde luego que no hay vida, por si no hay vida no hay futuro. Y pese a la escasez de agua, no dejaba de venir gente aquí a Cintruénigo. ¿Algún atractivo tenía que tener? ¿Cuál era? A ver, en el siglo XVI, que es cuando se abre el río Llano, y en el siglo XVII ya son las minas, pero en el siglo XVI, que es cuando vemos todo el tema de plantaciones de viñedos, con Pedro de Goñi, sobre todo como alcalde en su día de Cintruénigo, digamos que el siglo XIV, que lo veremos luego en la segunda parte, es un siglo de guerras, de continuos enfrentamientos, las guerras concejiles y las guerras civiles de Navarra. Eso se acaba. Eso se acaba a principios del siglo XVI. Hay un periodo de paz y Cintruénigo, pues como cualquier otra población, empieza a desarrollarse. El ingenio de los bilboneros en este momento lo que hace es, si no puedo estar solo en las huertas y tengo que pasar a la parte derecha del río Alhama, es decir, a donde estamos hoy en día, que esto es el término de llano, pues vamos a ingeniar, ¿eh? Y entonces se empieza a plantar viñas, se empieza a plantar olivos y la gente viene. La población del siglo XIV, que estaríamos hablando de unas 300 personas escasamente, no llegarían, pues durante el siglo XVI y ya en el XVII, con todo el negocio de la lana, de una serie de familias que vienen de otros sitios, incluido Francia, pues es el desarrollo de Cintruénigo. Pero como bien ha reflejado el documental, que lo ha reflejado perfectamente, el eje socioeconómico de Cintruénigo es el agua y es la sequía del río Llano. El llano es un motor fundamental para la evolución de Cintruénigo, pero ¿cuál fue el mayor problema o la mayor dificultad a la que se enfrentaron para llevar a cabo ese proyecto? Bueno, técnicamente yo no soy el experto, es decir, yo me imagino que el problema es decir, a ver, yo estoy en el pantanillo de Llano, para que nos hagamos todos una idea, donde llega el río Llano y el Alhama lo tengo allá abajo, hay un 20 metros de desnivel. ¿Cómo hago para traer el agua de ahí aquí? Bueno, pues eso en su día, pues no sé qué tipo de medidas de sistemas para medir tendrían, pero hay que remontarse 5 kilómetros aguas arriba para coger una cota y con ese pequeño desnivel, como ha dicho Alberto, de 3 metros, conseguir traer el agua aquí. Eso es un problema técnico, que lo salvaron, pero yo creo que el mayor problema es el problema jurídico, es decir, hacerse propiedad con las aguas sobradas de Corella y de Alfaro, que hubo multitud de pleitos y que por fortuna se ganaron, y como he dicho al principio, el río Llano es el primer río de aguas sobradas del río Alhama. Con 5 días conseguimos a veces tener 30. Y los meses de 31, 31. Bueno, a lo largo de todo el documental hemos visto muchos hechos históricos muy anecdóticos. Ángel Manuel, a mí me gustaría saber si tú crees que alguno da para un corto o algo más. Hombre, pues hay muchos que dan para un corto. De hecho, como ha dicho Alfonso, fue haciendo el vídeo de los 100 años de la cooperativa cuando vimos que ahí había material, que había muchísimo material, y él me iba contando, vengo de buscar vino, he encontrado que soy una acequia, que es no sé qué, el río Llano, y fue cuando hablamos un poquitín de decir, pues sí, porque esto no sale adelante. O sea, hay muchísimo, bueno, y historia, pues muchísimo, desde ya el libro que han hecho estos chicos, que fíjate, si tenemos ahí aventuras y desventuras, y si es para hacer una película, pues imagínate con todas las aventuras estas que ha habido, ¿no? Hay mucho, ya hay bastante en lo que es el documental y lo que es la historia, ¿no?
pues imagínate luego las anécdotas y todos los detalles que han ocurrido, porque prácticamente lo hemos contado muy rápido, porque al final es un documental, pero claro, cada tema era... O sea, Alfonso, de cada momento, cuando se dice en 1976 se conceden los derechos de agua. Claro, eso había folios y folios de derechos de no sé qué, de juicio, de no juicio, es todo muy complicado y hemos procurado hacerlo muy sencillo, que sea muy entendible, pero claro, lleva todo, como dice Faustino, es todo un proceso a lo largo de los años y los años y los años de trabajo a nivel político, a nivel jurídico, y que tuvieron que estar luchando para poder abrir la tajadera al fin y al cabo y que el agua pasara, que al final era lo importante. Y todo este contenido que hemos intentado resumir y condensar en un documental de unos 25 minutos, ¿cuánto tiempo de grabación lleva detrás? Bueno, pues yo creo que a lo largo de un año hemos estado pues mucho tiempo porque hubo que coordinar muchas cosas. Tampoco es un proyecto que se hizo, que de repente dice, vamos a hacer un documental y se hace, no, lleva muchísimo proceso, había muchísima información, había muchas cosas que decidir, si se iba a grabar, si no se podía grabar, cómo se podía grabar. Nos parecía muy importante. Es un documental que ha sido muy sencillo y muy complicado. Muy sencillo porque al final no hemos tenido que ir a sitios muy raros, hemos estado en sitios muy comunes, que son los sitios que conocemos 1000 veces. Hemos estado en Campo Nuevo, hemos estado en el río Alhama, la Fuente del Capitán, en la presa de Fitero, que no sabía que era de Quebracántaros, pero hemos estado 1000 veces, en el río Llano, en las minas, por arriba, el Boquerón. Pero realmente volver a esos sitios y tener que darles ese enfoque, el poner en valor y plantearse, decir, bueno, ¿y cómo damos una imagen diferente? La decisión de enseñar el río, tanto el río Llano pues desde el aire, con estas imágenes de dron, las minas, todos esos elementos que son sitios muy comunes que prácticamente todos conocemos, pero de repente era volver a ellos y tener que contar una historia, ¿no? que todos más o menos conocíamos, pero realmente no conocíamos lo que era el fondo. Y ha sido complicado y fácil a la vez. Fácil porque lo teníamos todo muy a mano, pero de repente era como, ¿cómo contamos esto? ¿No? Pues lo que decíamos, ¿cómo explicamos que el río, las minas, pues hay un dibujo, no tenemos imágenes, nos metemos dentro, no se puede, no se ve nada, pues que nos haga un dibujo. Al final eran muchas decisiones a nivel técnico y a nivel artístico que había que andar tomando. Entonces, la verdad es que ha llevado mucho tiempo, yo creo más de un año no hemos estado... Sí, además hay que añadir que quiero haceros recordar que esto se graba en el 2020, ese fastidioso año 2020. Entonces, con Irache se graba un verano, si os fijáis, manga corta, manga larga. Cuando iba a venir a grabar en octubre, Alberto, no dejan salir de Madrid, tiene que grabar en diciembre. Fue un caos. Recuerdo la grabación de Irache, que estábamos en el río y era víspera de fiestas, porque era el primer día de la novena y estábamos grabando a las 8 menos algo. Sí. Y justo cuando estábamos grabando ella empezaron a sonar las campanas de la llamada a la novena del año 2020. Sí, hubo que esperar. O sea, ha sido complicadísimo. Bueno, el sonido, habéis observado que hay algunas deficiencias de sonido, pues tuvimos que ir yo, no llevábamos técnico de sonido, pues grabamos lo que pudimos. Sí, era muy complicado. Con Martina tuvimos que cambiar el lugar de rodaje porque no hubo manera de... Se nos fue la luz. Nos quedamos sin luz. En fin, pero bueno, eso... No, han sido pequeños detalles, pero bueno, no era complicación el rodaje, pero sí que yo pienso que fue más un tema de decisión artística, porque al final la apuesta también, cuando Alfonso me dice, bueno, ¿esto cómo lo contamos? Bueno, pues un documental se cuenta. He pensado que, ¿por qué no lo cuenta gente, no? Al final, pues un ingeniero, y vamos a buscar gente joven, y vamos a buscar un ingeniero, un historiador, un periodista. Al final, todos son cosas que cuesta montarlas y el disponer, pues que vinieras tú, que viniera Alberto, que viniera Irache, que viniera Martina, ir intentando combinar todo, pues te va complicando la cosa, pero bueno, no sé. Yo al final creo que de lo que se trataba es de intentar dar una imagen diferente, o sea, ver el mismo sitio de siempre de una manera un poquitín especial. Todos sabemos qué son las minas y dónde están, pero el hecho, yo creo que tienen su valor, el hecho de verlas desde arriba, creo que queda claro qué es, y dejar constancia un poquitín pues, de la importancia que tuvo no solo la obra de las minas, que quizás es lo más visual, ¿no? Es decir, la gente cavando, sino de todo lo que es hacer el río, ¿no? Lo que suponía no es decir, abro una acequia y planto una viña, como decía Faustino, planto una viña aquí.
bueno, vale, plantas viñas y ¿qué? No, ahora trae agua. ¿Qué agua? ¿De dónde? ¿Quién me da el agua? ¿Cómo me dejan? Al final es todo más complicado que lo que parece, igual que el documental, es más complicado que lo que parece. Lo mismo ocurrió, me imagino, con el proceso de edición, que también lo más importante fue conseguir hacer encajar todas esas piezas del puzzle. Bueno, yo creo eso que ha sido más sencillo, porque como estaba, para cuando ya empezamos a montar, estaba todo muy trabajado, luego ya era ir poniendo, ya quedar, venga, pues un poquitín más aquí, un poquitín más arriba, más abajo, más música, menos música, esto lo dice, esto lo repite, vamos a quitarlo. Yo creo que quizás fue un momento más previo antes, más trabajo de realmente toda la información que teníamos de la historia de qué es lo que ocurría y ser conscientes de que queríamos hacer un documental de 20 minutos, no una serie de Netflix de 10 capítulos. Claro, porque teníamos información, entonces, claro, ¿qué quitamos y que se entienda? Claro, al principio yo me acuerdo de los primeros guiones que decíamos, claro, está muy bien, pero es que hay tantos datos y tantos nombres y tantos... Claro, ten en cuenta que aquí lo hemos contado todo muy así, pero aquí hay muchísima gente, muchísimos nombres, muchísimos documentos que existen y muchos de los documentos que habéis visto son documentos reales de los que se pone eso que estamos contando, que se prohíbe hacer no sé qué o se permite plantar viñas de no sé qué. Entonces, claro, todo ese documento fue mucho trabajo previo de ir cortando hasta al final hacer un documental o un texto que explicara lo que queríamos explicar, tampoco detenernos demasiado en los detalles, pero sí que quedara, no sé si ha funcionado y si más o menos... La idea es que una persona que no sabe nada salga un poquitín con una idea bastante clara de lo que ocurre. Luego hay muchísimo para profundizar. Entonces luego lo que es en la edición ya fue más sencillo. ¿Pero estáis de acuerdo en que eso fue seguramente lo más complicado en la elaboración del documental? ¿O hubo algún factor más? Bueno, hay que contar que cuando empezamos en el siglo XV y XVI, todo está escrito a mano, con gente que escribe como escribía. Entonces hay una dificultad súper añadida y es que no es fácil leer una cosa de hace 500 años de un manuscrito. Entonces, lo veremos ahora cuando hablemos un poquito de la excomunión de Cintruénigo, que claro, muchos de los documentos los hemos tenido que mandar a una empresa que se dedica a traducir y transcribir lo que ahí pone, porque nosotros somos capaces de leer algunos documentos, no todos, ¿no? Entonces esa es una gran dificultad, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo hemos conseguido. Es la mayor dificultad que he visto. Yo creo que sí, no sé qué pensará nuestro público. Bueno, y de todo el documental, ¿qué parte es la que más te ha llamado la atención? A ver, a mí hay 3 partes que me han motivado mucho, digamos, culturalmente. Está claro que las minas, porque Cintruénigo tiene una particularidad que no sé si somos conscientes. Cintruénigo tiene, para mí, 2 problemas culturales importantes. El primero es que Cintruénigo no tiene casco antiguo, tiene casco viejo. O sea, cualquier población de España tiene casco antiguo, nosotros no. Cualquier población de España tiene archivo histórico documentado, identificado. Cintruénigo, por desgracia, no. Mucha de la información histórica de Cintruénigo, por desgracia, no está en el ayuntamiento, está en casa de particulares. Porque a lo largo de la historia han surgido ciertos devenires y eso ha terminado en sitios que no deberían estar. Entonces, yo trabajar en cosas que descubro que está en el archivo de Tudela, que está en el archivo de Pamplona, que está en el archivo de Corella, creo que es merecedor de que por lo menos esa documentación esté donde tiene que estar. Y si no, que sepamos dónde está, ¿no? Entonces, eso me ha motivado mucho. Y luego la segunda cuestión para mí, que es como muy importante, es que todos los pueblos tienen algo que contar de sus cosas. Tú te vas de vacaciones a cualquier sitio y te cuentan una esquina donde el asno del obispo se meó y te la enseñan y te quedas tan satisfecho. Nosotros tenemos unas minas para intentar explicar, tenemos un río para intentar explicar, o sea, tenemos una serie de cosas para intentar explicar que no somos capaces de explicar. Y yo creo que aquí, por lo menos para un inculto como yo, aquí me ha quedado claro cosas que ya podemos explicar de Cintruénigo, ¿no? Y después hay que tener en cuenta lo que han sido los cirboneros en los últimos 500 años. Todo lo que hemos conseguido es porque hemos sido unidos, tanto para bien como para mal. Porque aunque anecdóticamente lo hemos contado como gracioso cuando decimos que 2.500 alfareños vienen en guerra contra Cintruénigo, nos lo tomamos con humor. Pero es que hubo muertes. Es que cuando hablemos de la excomunión, es que hay muerte. Es que en esta historia hay mucha muerte. ¿Por qué? Porque Cintruénigo le pasa el agua por delante de sus narices y solo puede coger durante 5 días. ¿Qué hacen? Yo cojo todo lo que necesito porque necesito evolucionar.
Entonces, todo esto que nos lo estamos tomando como muy anecdótico y que lo podemos contar así, realmente es bastante más complicado. Sí que, curiosamente, la excomunión, que hablaremos ahora de ella un poquito y ya os dejaremos que os podéis marchar tranquilos a casa, yo creo que la excomunión tiene su gracia, Faustino, tiene su gracia y os lo contaremos cuando toque. Bueno, pues entonces, antes de pasar a la excomunión, ¿por qué el río Alhama ha sido causa de tantas disputas y conflictos? Bueno. Creo que lo hemos resuelto. 1, 2, 3, 4, 5... Yo creo que también va un poco con el carácter de los tirboneros, ¿no? Yo creo que si nosotros tuviéramos que ir ahora a echar el camión de alabastro, ¿Ya ves? íbamos y lo echábamos. La historia de Cintruénigo está alrededor del agua. Ya está. Y el agua es el río Alhama. Y por eso la causa de los conflictos es el río Alhama. Y no te vas a pelear con los de Madrid, te peleas con los de Fitero y con los de Morella. Tienes al lado. Muy bien. Pero es que además hay una cosa muy curiosa en este documental que imagino que no ha pasado desapercibida, y es que Cintruénigo estuvo excomulgado durante varios meses y la Fundación Navarra Cultural ha querido dejar registro de ello con la edición y publicación del libro La excomunión de Cintruénigo en 1486, cuyos autores son Faustino León y Alfonso Rincón, aquí presentes. Es un libro dedicado al historiador fiterano Serafino Olcoz, que debió haber formado parte de la autoría del libro, pero que falleció inesperadamente. Entonces, la primera pregunta, ¿por qué surge la edición de este libro? Bueno, yo creo que surge Porque sale ahí. Surge por la emoción que nos supuso de que nos excomulgaron y de que un papa, porque entonces hace 500 años Roma no estaba a la misma distancia que ahora, el de Cintruénigo estaba más lejos. Pues un papa nos excomulga. Y luego hay una curiosidad, porque hay un documento, que eso me lo comentó Faustino hace años, en la vitrina del Salón de Plenos del Ayuntamiento hay un documento que es muy valioso y que no le estamos dando el protagonismo que merece, que precisamente es... La bula de absolución. La bula. Y ahí arranca, del final... Del final nos vamos al principio. Nos vamos al principio. El libro arranca en el final cuando se conoce que hay un documento donde un papa le dice a los de Cintruénigo que levanta la excomunión. Entonces había que averiguar por qué nos habían excomulgado. Eso es. Y eso es lo que hemos intentado hacer. Y claro, ¿por qué nos excomulgaron? Bueno, una cosa es lo que pone oficialmente, pero yo os voy a leer, que está en el libro, y pone textualmente en el contenido. Dice, se declara a los de Cintruénigo excomulgados por delincuentes, forzadores, molestadores, robadores, perturbadores, delincuentes y malhechores. Yo creo que no le dio más el párrafo para escribir, aunque realmente lo que dice el proceso es que hemos robado 1000 cabezas de ganado, ¿no, Faustino? Eso y hemos dice muchas cosas. Y hemos matado a alguien. Y hemos matado a un tal Martín de San Felicio, ¿no? No vamos a contar mucho porque lo tenéis que echar un vistacito, aquí está todo. Bueno, y en tal caso, si tan malhechores éramos, ¿por qué nos absuelven? Por dos cosas. Primero, porque era mentira. Y la prueba de la mentira es que, 4 meses de que se promulga una bula de excomunión, que se intenta hacer pasar que pertenece al Papa Sixto IV y que es de 1475, eso lo pone en el documento, un documento que es así, y que está en el Archivo General de Navarra, que pertenece al cartulario de Fitero. Ahí es, digamos, la acusación, el porqué, los testigos, los nombres, los 84 personas, los 84 tirboneros aparecen con nombre y apellidos. Bueno, pues nos acusan de todo lo que ha dicho Alfonso, y a los 4 meses, curiosamente, el Papa Inocencio VIII, este sí Papa, nos absuelve. Nos absuelve porque, viene a decir la solución, y os lo podéis ver en el libro, que aquí el problema no es que se haya matado a Felicio, ni que se hayan robado. Hay un problema de agua. Y estamos hablando otra vez de un problema de agua, en este caso con el monasterio de Fitero. ¿Y por qué? Por los 5 primeros días de cada mes, donde había una resolución que decía que los molinos incluidos del monasterio de Fitero tampoco podían derivar el agua esos 5 días, sí para moler, pero no para regar. Entonces, por eso, por falta de pruebas, por ser todo una mentira, así lo dice directamente
Inocencio VIII, y luego podemos hablar de Inocencio VIII, que era un figura. Y segunda causa, digamos, por un defecto de forma, que es que quien nos excomulgó, a pesar de decir que es Sisto IV, es el obispo de Calahorra y de la Calzada. Y no tenía jurisdicción sobre Cintruénigo. Es decir, no les cuentes todo, que no se van a leer el libro. Pues por eso. Si no, queda bonito en la estantería, pero es bueno que le echen un pequeño vistazo. Me ha preguntado por qué nos absolvieron. Bueno, ¿cuál fue la mayor dificultad a la que os enfrentasteis en el ámbito de la edición del libro? Bueno, como he dicho antes, el libro, el documento que conseguimos investigar después de varios meses de buscarlo, es un documento, perdón, que tiene 1 metro de altura y 35 centímetros. Es un documento que estaba extraviado en el Archivo General de Navarra, y el Archivo General de Navarra se ofreció a hacer la restauración entera, la digitalización, y nos lo ofreció para que lo pudiéramos disponer del libro. Pero claro, cuando nos da el documento de Faustino, está escrito en latín y además otra parte en castellano antiguo. No hay un dios que se pueda leer eso. Bueno, tenéis, ahora os haré una pequeña explicación de qué forma el libro. El documento está aquí repartido. Entonces, claro, ¿qué hacemos con este documento que no entendemos? Pues mándalo a un servicio de paleografía que nos lo traduzca para que nosotros lo podamos interpretar. Eso lleva 5 meses, poder traducir ese libro, ¿no? Es la mayor dificultad. A partir de ahí, ¿no, Faustino? Ya hemos sido capaces de hacer algo más. Sí, pues como decía al principio, de atrás hacia adelante. La excomunión, al final, termina un ciclo que se había empezado 70 años, que también aparece otro documento curioso en el propio libro, y que también está en el Ayuntamiento de Cintruénigo, en el mismo legajo, el 24, donde está la bula de levantamiento de excomunión. Hay otro documento que pone queja del monasterio de Fitero contra los vecinos de Cintruénigo por haber querido matar a Verdot es un nombre de un donado, y a otro criado. Bueno, pues también nos acusaron en 1416. Y por querer matar al fraile y por robarle el asno. Que es lo único que los cirboneros admiten en el juicio. Y no voy a decir, bueno, lo digo. Que no digas más. No, tenía su razón, además. No digo nada. Bueno, volviendo al ámbito de la edición, podemos ver que en el libro hay 2 partes, una con documentos y otra con vuestro testimonio. Sí. ¿Cuál es la razón de esta? Bueno, primero deciros que, como intentamos que todo sea lo más cirbonero posible, tanto la portada como la contraportada, hemos pedido que nos lo hiciera una chica de aquí de Cintruénigo, que se llama Ariadna Alveo, que estará por ahí. ¿Dónde estás, Ariadna? Vale, gracias por tu colaboración. Es una que es casi ya ingeniera artística, ¿eh? Yo creo que ha hecho un trabajo excelente. Es un trabajo también ha sido asesorado por Salva Ramírez, el historiador de Cintruénigo, tanto portada como contraportada. Ariadna, muchas gracias por tu colaboración. Y lo que hemos hecho en el libro está dividido en 2 partes. Es muy fácil de leer porque nosotros no somos historiadores, somos cuentahistorias, sobre todo Faustino, que le da más gracia a las cosas que yo, ¿eh? Entonces tenéis mucha historieta metida. Entonces la mitad del libro es la historieta, que se lee muy sencilla y muy fácil, muy gráfica, y la otra mitad del libro acontece un poco a lo que os he comentado antes. Los documentos de Cintruénigo no están en Cintruénigo. Entonces, la otra mitad son los documentos con los que hemos trabajado, con el original y la transcripción que nos hizo el servicio de paleografía. Por si alguien no puede dormir estas noches, se coge y ahí puede entretenerse para que vea con qué hemos trabajado y lo que efectivamente se escribía en ese momento y cómo se escribía. Esta es un poco la idea. Muy bien. Además, hemos visto también que incluís una pequeña semblanza de algunos de los personajes históricos que participaron de la excomunión. Los hay muy importantes. ¿Qué nos podéis contar al respecto? A ver, tampoco queríamos poner a todos los grandes personajes que desde 1128, digamos, desde el primer reparto de aguas hasta la excomunión, aparecen ligados a Cintruénigo, y hay muchos y muy importantes. Antes hemos hablado de Alfonso el Batallador, podemos hablar de Carlos II el Malo, que es el que hace con Enrique de Trastámara el reparto de aguas. Podemos hablar de Gautier Guiville, que es el primer señor de Cintruénigo, el Rotrón de Perche, que es un normando primo de Alfonso el Batallador, al que se le da el castillo de Corella, etcétera, etcétera, el príncipe de Viana. Todos esos
digamos que de alguna manera han influido en la historia de Cintruénigo en el tema del agua. Pero sobre la excomunión hay 3 figuras. Uno es el abad de Fitero, Miguel de Peralta. Otro es Sisto IV, al que se le achaca la primera bula, la de excomunión, que no es cierto, que no tuvo nada que ver, pero le cogen un corta y pega. Por eso el documento es muy curioso. El documento del metro y pico está escrito en castellano antiguo, llega un momento, se para, escriben en latín, se para el latín diciendo el año en Roma, Sisto IV Papa, tal, 1475, y sigue luego con toda la retahíla de acusaciones, testigos, acusados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Vale, eso hay que leer el libro. Y luego, entonces, el Sisto IV, y luego está Inocencio VIII, que es el Papa que nos absuelve. Inocencio VIII es famoso por muchísimas cosas. Me voy a dar 4 pinceladas de Inocencio VIII, porque los otros tampoco tienen pérdida. Inocencio VIII, al contrario de los otros papas que tenían hijos, pero les llamaban sobrinos, este directamente les llamaba hijos. Tuvo como 8, tuvo nietos papas, fue el que, dentro de las bulas, el que le dio la bula con el nombramiento de los católicos a Isabel y Fernando. Hay una teoría que dice que un hijo de Inocencio VIII fue Cristóbal Colón. Dice que se parecen. y hay un cierto parecido. Si veis algunos medallones, hay un cierto parecido. Y sobre todo por la tumba. En la tumba aparece que Inocencio VIII ya conocía el Nuevo Mundo. Inocencio VIII murió como 3 meses antes de que Colón partiese de Palos. Como los otros papas vendían huesos y huesitos y reliquias de los santos, pues llega un momento que se acabaron las reliquias. Y este vendió bulas. Habría que saber cuánto le costó a Cintruénigo la bula de excomunión. Bulas, los reyes católicos, la expulsión de los judíos y hasta falsas. Hay una bula falsa que es que a los noruegos Inocencio VIII les permite hacer la misa sin vino. ¿Por qué? Dice, porque en los territorios de mis queridísimos hermanos noruegos no hay viñas. Asunto resuelto. No hay viñas, no hay vino, no hace falta hacer ese. Y finalmente, pues el último dato. Se puso enfermo, tenía una enfermedad, y su médico judío dijo, bueno, pues manera de arreglarle esto que tiene en los riñones y tal y cual, vamos a hacerle una transfusión de sangre, cuando no se conocía ni la circulación sanguínea. ¿Qué mejor que buscar 3 chavalicos que tienen la sangre más joven que los viejos? Cogió a 3 chavales, les empezó a sacar sangre, se la metía al obispo, al papa, por la boca, y vamos, los 4 fueron al cielo el mismo día. Pues ese hay que agradecerle que levantó la excomunión, porque hay pueblos todavía que están excomulgados, ¿eh? Podríamos haber sido nosotros, pero bueno, no ha sido el caso y por eso estamos aquí hoy. Nada, yo quería simplemente agradeceros mucho vuestro trabajo, por haberos asomado y habernos abierto esta ventana al pasado, porque es buscando en nuestra historia y en nuestras raíces donde podemos acercarnos a conocer quiénes somos realmente. Y yo a este público tan maravilloso le voy a pedir un favor, y es que ahora cuando vayáis a vuestras casas, si tenéis gente joven, si tenéis niños, niñas, pues que les contéis esta historia, y que cuando los saquéis de paseo que les digáis, ¿no? Esto es el término del llano, y esto es la nava, y esto es molengo, o moluengo, mejor dicho, y que les hagáis partícipes también de esta cultura, porque es nuestra cultura y es algo que no va a aparecer en los libros de texto. Entonces, bueno, hay una cosa que nos queda muy clara de hoy en adelante, y es que la historia de Cintruénigo y su evolución no puede desligarse ni de la tierra que pisamos y que contemplamos cuando salimos a dar un paseo, ni del agua que la riega y la abastece. Es decir, son nuestras raíces, de un modo literal, las que han marcado nuestro devenir. Así que nada, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, y ahora les pedimos que abandonen de manera ordenada por esta puerta que queda aquí a su izquierda. Muchas gracias y ¡feliz Navidad!